actualidad con hoja de coca hoy y desde el punto de vista de las prácticas que hay hoy en el Perú, ¿no? La cita que aparece ahí es de un viejo médico peruano que menciona que la coca él lo consideraba un símbolo de ser o no ser andino, decía él, ¿no? Es un médico que en el Perú divulgó, promocionó a nivel del Estado la medicina tradicional y estos enlaces que debe haber entre medicina tradicional y medicina oficial, ¿no? Fue el director del INMETRA, un centro que tenemos en el Perú, que teníamos en ese entonces, cuando él era presidente, de medicina tradicional, ¿no? La siguiente, por favor. En este momento quiero reflexionar un poquito sobre las prácticas de nuestra cultura ancestral relacionadas al reconocimiento que hay desde esta práctica tradicional al espíritu de la naturaleza, ¿no? Quiero partir de un dato cuantitativo que se hizo hace 10 años por DeVida, que es una institución similar al CONCEP de Ecuador, en un momento en que había una campaña bastante negativa alrededor de la hoja de coca, ¿no? Gracias a Dios eso ha sido superado ya 10 años después, ¿no? Pero esos datos decían que había 4 millones de pichadores en el Perú, casi todos en lo que es nuestra cordillera andina, ¿no? Es una cifra bastante importante la que tenemos, ¿no? Y también se tenía de esa información que había toda una organización, ¿no? De pacos, pampamesayo, galtomisayo, jampe o cocahuarachi, que es toda una jerarquía espiritual, conocedores, expertos en ritualidad, ¿no? En hoja de coca, que en el Perú es totalmente vigente, ¿no? Es totalmente vigente. Los maestros tienen aprendices que son llamados de distintas maneras por tradición o por símbolos sagrados del rayo que te llega, con los que se continúa la tradición, ¿no? Estos aprendices se preparan siguiendo algunas normas, ¿no? De observación de la naturaleza y están sujetos a ciertas disciplinas mientras dura la etapa de preparación de ellos, ¿no? Y otra cosa interesante es que ellos siguen casi una línea continua, ¿no? De nuestros antepasados, que en el caso del Perú ya lleva casi 5000 años de ofrendar a la tierra, ¿no? La siguiente, por favor. La cultura espiritual andina se expresa en el caso nuestro, y me imagino que en casi todos los países andinos, a través de diversos elementos. Un elemento importante es lo ritual, ¿no? En la zona del sur andino, todos los febreros y todos los agostos, febrero mes de abundancia de agua y agosto mes en que es sequía, en el caso nuestro, y mes donde la tierra está, según dicen los maestros, con hambre, son los dos momentos en que se honra la naturaleza, ¿no? Y las ofrendas lo que hacen es alimentar a la madre tierra, en el caso de agosto cuando está con hambre, y en el caso de febrero lo que hacen es celebrar la abundancia, ¿no? Nos ha llegado bastante agua para que la tierra se moje bien y que las semillas puedan brotar, ¿no? Este culto se mantiene vivo gracias a toda esta jerarquía espiritual que les he comentado y quizá porque son ellos los que sienten en profundidad la tierra, ¿no? Sienten cuando está seca, cuando hay dolor, la sienten, ¿no? Es mi percepción de los estudios que he venido haciendo con un maestro de esta zona, ¿no? La ritualidad andina, en el caso de nuestra cultura, está relacionado a nuestra naturaleza energética, ¿no? Nosotros, el cuerpo de la madre tierra que alimentamos de esta manera ritual, es exactamente igual al cuerpo de uno, de cualquiera de nosotros, ¿no? Y con la ritualidad lo que hacemos es renovar esas energías gastadas, ordenar si hay
hay algún desequilibrio y armonizarlo, ¿no? En las ofrendas o en la ritualidad están representadas el Apu y la Pachamama, que en el caso nuestro son lo ritual femenino y lo ritual masculino, ¿no? Lo vivo masculino y lo vivo femenino, ¿no? Eso es en cuanto a entender cómo entendemos el ritual por allá, ¿no? Otra cosa que es bien importante para entender nuestra práctica espiritual es una palabra que nosotros le llamamos reciprocidad, ¿no? ¿A qué se refiere esta palabra, ¿no? ¿A qué se refiere el significado, ¿no? Se parte un poco por reconocer que la naturaleza, o toda la vida natural, así como nos da alimentos, nos da energía, nos da aire, nos da agua, también recibe, ¿no? Entonces, este flujo de dar y de recibir es lo que hace que uno tenga buena vida, ¿no? Buena salud, ¿no? Por otro lado, se entiende la salud, no solo como mi salud de mi cuerpo, ¿no? Sino la salud con mi pacha que está alrededor, con mis relaciones sociales y con mi cosmos, ¿no? Yo no estoy aislado, estoy en un continuo con todo, ¿no? Y ese entendimiento es el que hace que esta práctica de reciprocidad sea muy sentida, ¿no? Como que uno en lo social no puede ir a una casa sin dar algo, ¿no? Y también porque va a recibir cosas, ¿no? Nuestra práctica honra esa renovación constante de la vida, ¿no? Y lo honra a través de todas nuestras deidades, digamos, ¿no? Nuestra energía principal sería Huiracocha, ¿no? Pero honramos también todo orden de energías, ¿no? Honramos el sol, honramos la luna, honramos el rayo, honramos el arco iris, honramos el agua, el aire, ¿no? También honramos específicamente, ¿no? El Apu sagrado, por ejemplo, de la comunidad del maestro Esencio, es el Apu Cuchuma, ¿no? Se honra este Apu, ¿no? Que está relacionado con su pareja en esa misma localidad, ¿no? Se honra así lo grande como lo tremendamente cercano, ¿no? Lo que está cercano ahí en mi naturaleza, pero también lo que está cercano en mi casa, ¿no? Estoy honrando todo lo que tengo en mi sala, estoy honrando todo lo que tengo en mi cocina, estoy honrando todo lo que llegó de mi vida material alrededor mío, ¿no? Es una espiritualidad, diría yo, encarnada en la vida, ¿no? En la cotidianeidad desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿no? Y se honra, se percibe muchas calidades de energías, ¿no? Esta gran energía que es Viracocha, y distintos tipos de energía, ¿no? Las energías que están en el cielo, las que están aquí, en donde estamos todos compartiendo, y las energías que están debajo de la tierra, ¿no? Entonces todo se honra, todo es importante, todo forma parte de la vida y de lo que se honra en esta espiritualidad, ¿no? La siguiente, por favor. Yo no sé si ya le he ido pasando la voz o he hablado nomás. No veo bien de acá. Ya, sí, está bien ahí. Otra práctica en el marco de esta espiritualidad es el pichado, ¿no? Lo que ayer hemos hecho cuando hemos repartido las hojas es pichar, ¿no? Ponernos en la boca hojas que apretamos un poquito y extraemos el juguito que mezclado con la saliva nos da esa calma, esa serenidad que te da cuando pichas la hoja de coca, ¿no? Sacha Barrio, que lamentablemente no pudo venir acá, es un médico de medicina tradicional y que él dice que hablar de la coca, que no se puede hablar en realidad de la coca si uno no la mastica, y en realidad tiene razón, creo yo, ¿no? Porque la hoja de coca en este masticado no solo nos proporciona una energía, usualmente en el Perú se practica socialmente, ¿no? Llegas a una casa y te invitan la coca, donde hay cultura y tradición de coca, obviamente, ¿no?
En ciudades grandes como Lima se está introduciendo recién esta práctica, pero no es una práctica común, ¿no? Creo yo que cuando uno está en un grupo masticando coca, hay serenidad, ¿no? Porque la hoja de coca aporta una energía de apertura de mente, ¿no? De calma, ¿no? He leído alguna vez a algún especialista que menciona que cuando uno mastica hoja de coca, la calma que le llega a uno es similar a cuando un practicante de yoga realiza posturas de yoga, ¿no? Que masajean todo el cuerpo y a uno le producen un estado de calma, ¿no? Y creo también que tienen razón, ¿no? Te otorga ese sentimiento de calma y de paz, y creo que es una práctica bien importante que deberíamos recuperar e incorporar en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Actualmente la tradición de pichado en el Perú se da, tenemos, según ese censo, y ahora debe haber más porque es de hace 10 años, había 4 millones de pichadores, ¿no? En Bolivia también se da, en Colombia, en Argentina, donde han recuperado la tradición de pichado en el sur, en la zona andina de Argentina, y en Ecuador sabemos por la exposición que hemos visto ayer que antiguamente se dio también esta práctica, ¿no? Esa es otra de las prácticas espirituales, de lo que es la espiritualidad andina, ese contacto diario con la coca para la vida cotidiana y para una serenidad en las relaciones familiares o sociales, como se percibe en el aire, ¿no? Siguiente, por favor. Las ofrendas a la Madre Tierra es la zona de culto. Yo les he hablado que en el caso del Perú, febrero y agosto son los meses que en la zona andina se hacen estas ofrendas, y es el culto a Pachamama y a los sapos, ¿no? Como la energía femenina y lo masculino, ¿no? Estas ofrendas, según los estudiosos, antropólogos y etnógrafos, dicen ellos, y seguramente que esta información la han tomado también de los maestros andinos, que en ese momento, en febrero y en agosto, en el caso nuestro, la tierra se abre, ¿no? Resucita, y dicen que está llana a recibir los alimentos. Por eso es que se hacen esas fechas. No se hace la ritualidad en cualquier fecha, para estos casos específicos, ¿no? Y dicen que en ese momento es la ocasión para fecundar a la tierra, así como para poner la semilla en un tiempo especial, es ese tiempo para la ritualidad, ¿no? Y como ser vivo, alimentarla, ¿no? Esa es, ¿no? Y las ofrendas se preparan con alimentos absolutamente energéticos, ¿no? Igual que nosotros cuando nos alimentamos, que debemos comer lo que necesita el cuerpo para la vida, igual, ¿no? Se ofrenda alimentos súper energéticos, ¿no? Y luego estos alimentos se entregan a la tierra, o se queman o se entierran, ¿no? Y de este modo se hace ese ciclo de renovación de las energías, ¿no? La siguiente, por favor. Otro tema importante con la coca, y que yo también lo considero parte de la espiritualidad, es la consulta, ¿no? Es una práctica de casi todas las familias andinas, en el caso del Perú, consultar a través de la lectura de las hojas de coca, ¿no? Hay maestros especializados que saben leer, dependiendo cómo caen en un espacio determinado, las hojas de coca, ¿no? Por ejemplo, en el caso del maestro Ascencio Noa, en el caso del surandino, él tiende su uncuña, su mantita, bate con vigor unas hojas seleccionadas que él tiene ahí, y luego tú haces tu pregunta, y dependiendo de lo que has preguntado y cómo caen las hojas en la uncuña, él interpreta, ¿no? Hay una forma de preguntar, y los maestros andinos son especialistas, tienen un arte en saber preguntar, dependiendo de lo que la persona que está delante quiere saber, ¿no? Y se pregunta por todo, cosas cotidianas. Se me perdió mi animal, se me perdió algo, estoy mal de la salud, tengo un mal de amores, tengo un problema en mi familia, tengo falta de trabajo. Son cosas de la vida cotidiana común y corriente de las personas, ¿no?
Y el maestro te da guía, te da ayuda a través de la hoja de coca. Los maestros dicen que a ellos los guía la coca, no son ellos, sino es la coca la que guía este arte, ¿no? Y para mí es bien importante el maestro porque es quien hace la pregunta, ¿no? Tú le dices que quieres saber, pero él pregunta. Nunca son tus palabras, sino las que el maestro pone, ¿no? Lo que tú le dices, él lo pone, porque la coca usualmente le contesta sí o no. Entonces él tiene que armar las preguntas de acuerdo a eso, ¿no? Y es bien interesante ver cómo ellos tienen ese arte, ¿no? La siguiente, por favor. He querido también, aunque este es un tema de cómo en nuestra espiritualidad, he querido también tocar el amparo legal que tenemos en el caso del Perú en cuanto al ejercicio espiritual. En nuestra Constitución, el ejercicio espiritual es un tema de derechos y hay libertad de culto, en el caso de la Constitución peruana, ¿no? Específicamente estamos protegidos por el convenio 169 de la OIT, que promueve el respeto a usos, costumbres y al propio manejo de los recursos naturales de los pueblos indígenas, en el caso de todo lo que es la espiritualidad andina, ¿no? Y específicamente la coca goza de una protección legal del Ministerio de Cultura del Perú, ¿no? Hay una resolución que protege y declara patrimonio cultural inmaterial de la nación los usos culturales y tradicionales de la hoja de coca. Esta es una resolución lograda en el año 2005, ¿no? Y protege estas prácticas, ¿no? Y por otro lado, en el caso del Perú tenemos la Defensoría del Pueblo, que es una institución encargada de monitorear que los temas de derechos en el Perú se estén cumpliendo, ¿no? No sabemos cuánto más o menos, pero digamos que tenemos esta protección legal y que si alguien ve vulnerados estos derechos, tiene recursos donde recurrir en caso que esto se vea vulnerado, ¿no? La siguiente, por favor. Creo que, no sé si en esta presentación está, pero yo he querido enmarcar nuestra espiritualidad andina con lo que en el mundo de hoy se entiende por espiritualidad, o se está percibiendo algunos fenómenos nuevos que desde mi punto de vista tienen que ver bastante con lo que nuestros antepasados han sentido y sienten la naturaleza y las prácticas espirituales que han llevado a cabo, ¿no? En el mundo de hoy se viene dando como unas nuevas corrientes, ¿no? Con respecto a la cultura y a la vida, ¿no? Y a la percepción del espíritu, ¿no? En cuanto a estos tres campos, ¿no? En cuanto a la cultura, ahora se ha generado un fenómeno de redes sociales y de comunicación que no teníamos como en la época de nuestros antepasados, ¿no? Y eso nos está permitiendo absolutamente a todos percibir algo que se ha llamado globalidad, ¿no? Y eso que nuestros antepasados nos han hecho percibir aquí y hasta el cosmos, ahora hay algo un poquito que se puede percibir más, porque yo hoy, si me conecto por internet, puedo tener información de muchísimas partes del mundo, hasta del cielo, y puedo tener información e imágenes, ¿no? Esa percepción que tuvieron nuestros antepasados, ahora casi muchísimos ciudadanos del mundo la podemos tener gracias a esta globalidad, ¿no? Eso es un fenómeno que antes no existía, ¿no? Otro fenómeno en cuanto a la espiritualidad yo quiero destacar también, ¿no? Antes se percibía que Dios, o en el caso de religión cristiana, Dios estaba allá, ¿no? Allá está Dios, ¿no? Y a veces lo sentíamos como un fenómeno súper alejado. Uno tenía que ser perfecto para alcanzar la espiritualidad, ¿no? Ahora se está dando a otro fenómeno, ¿no? Que es que en la modernidad, y gracias a un montón de otras corrientes espirituales en el mundo, se está percibiendo también un fenómeno interno, ¿no? Y algunos que mencionan la espiritualidad dicen, parece que Dios hubiera bajado y se hubiera metido en el corazón
de las personas, ¿no? Y entonces se está hablando también de una espiritualidad desde tu corazón, desde adentro, desde lo que tú, como ser humano, con todos tus errores, defectos, experiencia, virtudes y todo, ¿cómo la puedes entender aquí y ahora y tal y como eres, ¿no? Sin pensar que tengas que ser perfecto para sentir que estás haciendo o teniendo un sentimiento espiritual, ¿no? Entonces, eso me parece un concepto bien interesante que también se está dando hoy, ¿no? Y un tercer fenómeno que está ocurriendo en el mundo hoy es la ecología, ¿no? Hay cada vez más personas que tienen un sentimiento por la tierra, ¿no? Que vienen desde el lado de la ciencia, algunos desde el lado de la espiritualidad, pero desde distintos puntos de vista, sintiendo que la tierra siente, ¿no? Que la tierra hay que cuidarla, ¿no? Y eso está ligado también a otro fenómeno, ¿no? Que es una alimentación sana, una alimentación que mantenga el cuerpo con salud, ¿no? Que mantenga el cuerpo con una energía que se esté renovando con salud, ¿no? Esos tres fenómenos me parece que están en total sintonía con lo que nuestros antepasados entendían como espiritualidad, ¿no? Y por eso es que los he querido destacar, para saber que yo creo que mis antepasados estarían contentos de que esto estuviera ocurriendo y que lo que ellos percibieron en ese entonces se esté dando de una manera tan grande, ¿no? Tan generalizada, y que haya una renovación de energías, por así decirlo, en el mundo y en el pensamiento. Eso, y quisiera ya terminar con qué podemos hacer, ¿no? Yo no sé si es inútil decirlo, pero igual yo he querido decirlo, ¿no? No es una receta, no es nada, pero creo que si estamos aquí en un quinto foro de hoja de coca y estamos entre países andinos que tenemos esta tradición y esta cultura, me parecería interesante propiciar desde los ámbitos de gobierno una valoración de la hoja de coca como símbolo ancestral de nuestra identidad cultural, ¿no? La exposición que hemos percibido ayer nos da cuenta de todo ese acervo cultural que tenemos en relación a esta planta, y que, como decía Baldomero, fue la energía que nos permitió construir todo eso, o que permitió, no a nosotros, a nuestros antepasados, construir todo eso, ¿no? Otra cosa que pienso que se puede promover en nuestros países son espacios culturales, ¿no? En el caso del Perú, hace algún tiempo, nosotros veíamos que ningún museo tenía un espacio dedicado a todo lo que fue la ritualidad y la práctica con hoja de coca, ¿no? Y eso bien podría ser también una política que pudiera estar en nuestros museos, en nuestros países, ¿no? Luego, a nivel de la escuela, ayer en la ofrenda estuvieron bastantes niños, ¿no? Y con sus 3 hojitas ahí aprendiendo de la hoja de coca, ¿no? Cómo se pudiera también en nuestras escuelas, especialmente en las zonas de cordillera andina donde hay cultura con hoja de coca, recuperar ese tema que es de identidad, ¿no? Con la naturaleza y con nuestra línea de antepasados, ¿no? Desde ese punto de vista también me parecería interesante que en países andinos como los nuestros se pudiera promover el uso de rituales para aperturar eventos de carácter oficial, ¿no? Como una manera de reconocer esa línea de ancestros y de naturaleza que tanto nos ha sustentado, ¿no? También, por otro lado, tenemos bien poca información, ¿no? Ayer, gracias al público, pudimos tener una información importante de Ecuador y de las prácticas y de que existían cultivos silvestres de hoja de coca, ¿no? Pero no tenemos información de maestros, ¿no? De quiénes hay, si existen, quiénes son, cómo están, ¿no? Quizá propiciar en los censos que tenemos en nuestros países un poco más de información de nuestra cultura tradicional, ¿no? Y otra, finalmente, es favorecer esta práctica pública de pichado, ¿no? Y que no sea un tema de vergüenza en algunas ciudades o de algunos espacios, ¿no? Bueno, eso era todo. Muchas gracias.